Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Han vuelto, Masters, los miércoles con sabor a clones con este capítulo 12 de la temporada 3 del Bad Batch. Y ahora solo restan 3 episodios para que concluya esta serie. Y todas las fichas se están acomodando con Elote Malote y Omega ahora en el Monte Tantis. Es por eso que revisaremos lo que nos dejó este capítulo 12 titulado Juggernaut de nuestro Todo Explicado, hablando de los aspectos generales y los 3 actos, por lo que debo advertirles, Masters, que la parte siguiente hablaremos de spoilers de este episodio por si no lo han visto aún. Ok, hablando de mis impresiones generales, Masters, debo decir que este episodio me pareció sólido, Masters, porque tiene buena acción y unos buenos cliffhangers y también porque elabora en la gran trama de Star Wars, pero le daría un 8 sólido porque tampoco me parece que haya sido el mejor capítulo de esta temporada, porque hay otros que se volaron la barda como el de Sombras de Tanti o el de Ted con Wolf o la invasión a Pabu o el regreso de Ventress. Sin embargo, el episodio sí nos da una fascinante secuencia de acción en el turbotanque Juggernaut, haciendo honor al título del episodio, y también nos trae varias sorpresas con el regreso de Rampart y con ese gran final con Omega entrando en la bóveda del proyecto Nigromante, simbólicamente enfrentando sus miedos y dando sus pasos de adulta para saber qué rayos es y que sí tiene la fuerza por su conteo M. Vaya, esa verdad que le ocultó a Zack Ventress está a punto de enfrentarla, y eso sin duda es súper simbólico. Y también parece que al ser ella el símbolo de la esperanza, que será un foco luminoso y de rebeldía para ocasionar la liberación de la base en Tantis, tanto con los niños sensitivos como con Emer y Car, que claramente esta clon adulta ya tiene toda una duda moral hacia con lo que hace con el Imperio. Así que eso voy con que las fichas ya están acomodadas con Omega y con Tantis de Car al final. Pero esto, como les decía, también conecta con una gran manera en la mega historia de Star Wars, porque ahora sabemos que el Imperio sí tiene algo de la sangre de Omega, y como nos revela Hemlock en un santo bombazo al final, ellos ya crearon un individuo a partir del ADN de Omega que mantiene el conteo M que sirve en ese gran plan de Palpatine para en esencia no morir, como ya vimos que tiene muchos clones de él en su bóveda secreta. La pregunta del millón de cara al final, ¿quién o qué es eso? ¿Será un esbirro nuevo o acaso estamos viendo el origen de Snoke? O incluso, Masters, hay una posibilidad de que por medio de Omega y la mezcla de hebras genéticas, bien puede ser que estemos viendo el origen del hijo de Palpatine, Dathan, quien era su hijo clon, que a la postre sería el padre de Rey, que su historia se nos narra muy bien en la novela Shadows of the Sea, donde también ahí sabemos que él era una mezcla de hebras genéticas y clonación. Así que aquí con Omega y el proyecto Nigromante nos están guardando un bombazo final en torno a la clonación que puede cambiarlo todo, y sobre todo unir más las distintas eras de Star Wars, dándole mucho más contexto a las secuelas, y también lo que sucede en series como El Mandalorian, que sabemos que todavía dará que hablar con el proyecto Nigromante, porque viene una película en torno al Mandalorian. Y ojo que sabemos que en esa era el proyecto Nigromante no está acabado del todo. Así que lo que pase con Omega en los 3 episodios restantes será vital, porque seguirá dando de qué hablar por más décadas entre los imperiales. And provide Commandant Hux enough time to deliver on Project Necromancer. The creation of clones is your obsession, not mine. Y personalmente, Masters, creo que destacar la dirección de Stuart Lee en este episodio, que nos regala algo de alto nivel en toda la escena de la persecución del Juggernaut. Y como siempre, la foto de este episodio es muy buena, viendo ese Monte Tantis en medio de la bruma y la lluvia, o también con Omega entrando en esa aura gris sin vida de Tantis. Y ni qué decir de ver las reacciones de todo el lote malote tras lo que les ha pasado, particularmente con Wrecker y Crosshair. Igual, la música de los Skyner me pareció muy buena, aunque también creo, Masters, que han estirado un poco de más saber dónde rayos está el Monte Tantis, que en esencia se lo están reservando como un paso previo al final de la serie. Sin embargo, creo que los cliffhanger con Omega y sobre todo lo que revela Rampart al final con el lote malote te deja con muchas ganas de querer ver más para entender cómo todo esto se resuelve. Así que ahí pienso que los creadores hicieron buen trabajo, pero es muy claro que están cocinando las cosas a fuego lento y que se están guardando varias armas secretas para el gran final de la serie el 1 de mayo. Ok, pero hablando de los 3 actos, el primero es ver las consecuencias de la invasión a Pabu, el segundo es la infiltración a Erebus por Rampart, y el tercero es el epílogo tanto con el lote malote como con Omega. Desde luego, el primer acto claramente nos evoca desde el principio al regreso del Jedi, como lo hizo también el anterior capítulo con la rendición de Omega en Pabu ante CX-2 para salvar aquel sitio y a su familia, ya que otra vez a lo Luke Skywalker ella es llevada a una instalación ultra secreta para confrontar sus miedos y la oscuridad misma del Imperio, viéndose con Rampart así como un día Luke lo hizo ante Palpatine. Los paralelismos, Masters, son bastante claros, porque cada temporada de esta serie ha evocado a las 3 cintas clásicas de la trilogía original. Por eso, pues hay un montón de rimas, como diría el buen George Lucas. Again, it's like poetry, so if they rhyme,
Y con esto vemos que Omega es recibida por Hemlock y entregada a Americar para así probar su sangre rica en midichlorians para que sirva en el proyecto Nigromante. Como sabemos que también ahí en esa bóveda hay otros niños sensitivos a la fuerza que están siendo utilizados como experimentos. Todo esto pues mostrando la verdadera cara siniestra de los Sith y el terrible plan de Darth Sidious que hará lo que sea para vivir para siempre. Y claro, también vemos las secuelas de lo sucedido en Pabu, con este mundo aún sintiendo la presencia imperial, y ahí el Bad Batch se reúne secretamente para salir de ahí ahora que ya no tienen el Marauder, viendo claro a cómo todo les duele lo que pasó con Omega, sobre todo a Wrecker que estaba inconsciente. Pero aquí también es Crosshair quien ve la posibilidad de saber dónde está el Monte Tantis ante una posible conexión con un antiguo colaborador como lo era el Almirante Rampart, el villano principal de las primeras 2 temporadas, que sabemos que fue encerrado en un campo de trabajo forzado en Erebus al revelarse en la temporada 2 en el Senado que él fue el que destruyó Camino. Y esto, Masters, me pareció un poco sorpresivo porque la neta no lo vi venir y porque también Crosshair se guardó esa información demasiado tiempo. Pero creo que de cierta manera lo justifican bien, porque sabemos claro que Rampart se llevó ahí a Nala Se al final de la temporada 1 y la pista desde entonces siempre estuvo enfrente de nosotros. Pero también esto se amarra bien a nivel de personaje, porque Crosshair encerrado meses en Tantis, aquello le dejó muchísimas secuelas y le robó lo que más quería, algo por lo que era bastante famoso, o sea, su puntería, y eso creo que lo han representado muy bien con esa temblorina y ese estrés postraumático que has tenido toda esta temporada, con un claro miedo de volver a Tantis. Así que súper simbólico que él también tenga que confrontar sus miedos de cara al final. Ahí pues creo que lo hace muy bien la serie. Y de hecho, Master, si nos fijamos, el Otemalote poco a poco está confrontando a sus miedos. Hunter pues perdiendo a su hija otra vez y fallando como el líder principal, o hasta con el gigantón Wrecker en este episodio enfrentándose a su mayor miedo, que son las alturas. Esto pues cuando da ese salto entre el Juggernaut. Así que es claro que narrativamente todo esto está llegando a un punto de ebullición. Es con esto que son ayudados por Phil y Noah para salir de Pabu en su nave, una que se sembró desde el episodio pasado, y acuden al planeta Erebus para ir a sacar a Rampart, que hace trabajos en ese mundo minero para el Imperio. Y claro, antes del rescate tenemos toda una trepidante llegada para no ser detectados por el radar imperial, gracias a los dotes de piloto de Genoa, que hasta en sus diálogos nos recuerda otra vez a Tech, en algo que ya no me parece una mera casualidad de la serie, porque todo apunta a esa misteriosa identidad de CX-2. Pero justo esto nos lleva al segundo acto, que es la infiltración en tierra en Erebus para que el Otemalote rescate a Rampart, con la posibilidad de saber dónde está el Monte Tantis y así rescatar a Omega. Con esto Fizz se queda en la nave y los 3 clones hacen toda una incursión en la base en tierra que resuena fuertemente a distintas películas de Star Wars, haciendo como siempre infiltraciones a bases enemigas con tal de sacar a alguien. Es con esto que detectan que Rampart es transportado en un turbotanque Juggernaut, de vuelta claro a su presión, y los 3 adultos clones en esencia tienen que abordar el tanque en movimiento, regalándonos toda una trepidante secuencia de acción donde toman el control del tanque y liberan a Rampart, y de paso también a varios aliens que llevaban allí, aunque aquí Rampart ante Crosshair deja bastante claro que no revelará lo que sabe hasta que lo saquen de esa celda. Así que la cosa para nada es fácil, y aquí debo decir que en esta parte media del capítulo nos regala probablemente una de las mejores secuencias de acción de toda la temporada, porque el Imperio en el clímax se da cuenta que el Juggernaut está comprometido y así tratan de detenerlo con todos sus refuerzos. Pero este tanque con su colosal tamaño se abre paso por todo el terreno para poder salir de ahí con su presa. Y aquí el Bad Batch brilla, manejando el turbotanque en medio de un puente barriendo a otro turbotanque. Que la verdad aquello, Masters, estuvo fenomenal a nivel de acción. Todo pues para llegar a un camino alrededor de un risco, donde el Imperio usa todo lo que le queda para detenerlos, dándonos un claro guiño a la secuencia del tanque de Indiana Jones y la Última Cruzada, que también es una cinta de Lucasfilm, una que está montada de una forma muy similar. El punto pues es que los clones casi salen avantes enfrentándose a los Lat Gunships y a Stormtroopers que los abordan, y ellos siguen pendientes aún como era el plan de la extracción de Phil y Noah por medio de su nave, hasta que así los imperiales dejan sin control el tanque y este se encamina a un desfiladero. Y es justo aquí en el momento climático donde Phil y Noah hace su glorioso regreso para salvar a los 3 clones y de paso a Rampart, donde, como les decía, simbólicamente el niñote Wrecker también enfrenta al final a sus miedos de altura, algo nada menor porque todos en esta serie están confrontando sus miedos justo al final, Masters. Y esto nos lleva al epílogo de este episodio, Masters, que es el acto 3, donde en realidad tras la misión vemos al paralelo lo que pasa con el Bad Batch y Rampart y también con Omega en el Monte Tantis. Y aquí funciona muy bien la narrativa porque hay un doble cliffhanger. Por un lado, Crosshair despierta a un aturdido Rampart para que revele por fin lo que sabe. Y él, para nuestra sorpresa, dice que nadie sabe la ubicación del Monte Tantis porque esa base fue diseñada de esa manera en un plan ultra secreto de Palpatine. Aunque claro, Master, sabemos desde Legends que este estaba en el sistema Wayland porque fue esencial en la trilogía de novelas de Throne.
El punto pues es que Rampart abre una caja de sorpresas diciendo que cree saber cómo resolver su problema. Porque no nos olvidemos que él envió ahí a Nala C desde la primera temporada, y esto que dice ya está planteando el próximo capítulo 13, donde Lote Malote deberá ir por alguien o por algo previo a incursionar al Monte Tantis, yendo posiblemente, Masters, por alguien que haya conocido Rampart antes y que sobre todo sepa dónde rayos está el Monte Tantis. Y esto puede ser un cameo sorpresa o algo por el estilo. Pero yo pondría todos mis créditos porque hay muy buenas posibilidades de que se trate del gran Moff Tarkin. Porque no nos olvidemos que él está al tanto del Monte Tantis y ya nos dijo que lo provee de recursos y ya puso una sentencia en Hemlock en los episodios pasados para que la cosa ahí funcione. Y además él ha sido el jefe tanto de Rampart como de Hemlock en las temporadas pasadas. Así que creo que Lote Malote puede secuestrar a una de las manos de Palpatine, o sea Tarkin, para así incursionar hasta el Monte Tantis. Y eso hasta puede implicar volver a su mundo de origen, o sea Eriadu, el mismo sitio donde murió Tech la temporada pasada. Algo nada menor por donde va la serie, y porque también si Tarkin juega y ve que el Monte Tantis al final está comprometido, esto mismo, Masters, puede ocasionar la caída de esa instalación hacia el final. Así que hagan sus apuestas sobre lo que viene con Rampart y los clones. Pero ojo que con Omega el epílogo no es nada menor, sino que debo decir es de las mejores escenas planteadas en esta serie porque tiene múltiples implicaciones, al igual que tiene un aire muy siniestro con Omega, a punto de confrontar la verdad de lo que ella es, o sea, un individuo con conteo M, que es vital para el plan de Palpatine de experimentar con la clonación, para así mantener los midichlorians en cuerpo de sí mismo, para así vivir para siempre. De ahí la referencia a un proyecto como Nigromante que implica resurrección. Y por eso el Cid ha experimentado con niños que tratan como simples experimentos, y por eso ahora podemos entender, Masters, por qué en tantas historias los últimos 15 años Palpatine ha robado a tantos y tantos niños sensitivos, tanto en la serie de Clone Wars, en Rebels, los cómics, el Mandalorian o en esta misma serie. Todo pues en ese plan siniestro de crear la mezcla genética perfecta y sobre todo tener el eslabón para fotocopiar la fuerza en cuerpos de sí mismo, para tener el poder ilimitado. Y eso en esencia tal cual Hemlock se lo explica a Omega, que transferir el conteo M en copias simples de sí mismo o clones, Masters, pues que en esencia es imposible y que por eso se necesita de la mezcla de hebras genéticas de distintos individuos para así conseguirlo. Algo que desde luego conecta con la gran trama de Star Wars, porque con esto sabemos que Omega es esencial para el futuro de Palpatine, así como también lo es Grogu en el Mandalorian, y porque de una forma u otra el proyecto Nigromante nos lleva al origen de Snoke, al igual que a la creación de Dathan, el hijo del Cid, y por ende eventualmente a que nazca Rey. Así que todo, pues poco a poco comienza a tener más y más contexto entre las tres trilogías, y de ahí lo interesante de todo esto. Ojo que también es vital que Hemlock le diga esto a Omega, porque ahora ella está comenzando a saber qué es, y ya tuvo una prueba también con Ventress sobre la fuerza. O sea, metafóricamente hablando, ella mientras da sus pasos hacia la bóveda, también está dando sus pasos hacia la vida adulta, sabiendo la verdad de ella misma y de lo oscuro que hay ahí en Tantis. Y sobre todo, Masters, puede ser vital que Omega sepa de todo esto, porque ella puede ser usada narrativamente como adulta en las historias de la Nueva República en el live action de Dave Filoni muchos años después, para así conjuntar todas las eras y unir la clonación y la fuerza. He ahí la importancia de todo esto y de un personaje como Omega. Y lo mejor de esto es que Hemlock nos dice que ya hay un individuo que pudo usar la sangre de Omega en un éxito parcial, o sea, otro experimento, dejando la puerta completamente abierta de quién puede ser, que por un lado puede ser otro protoclon de Palpatine o una aberración como Snoke o hasta su hijo Dathan. Eso pues aún está en veremos, pero es bastante claro con esa entrada en la bóveda de Omega que ella se conectará con esos niños sensitivos a la fuerza como una luz de esperanza, y también claro eventualmente con Emery Carr. Así que todo parece indicar que la caída desde adentro del Monte Tantis apenas está comenzando. Pero si también te interesa ver las curiosidades de este episodio 12 o las que dejaron los episodios 10 y 11, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.